La mayoría de los accidentes que se han producido en los últimos días en la provincia o aquí en Capital, en la avenida de Circunvalación, muchos tienen que ver con exceso de velocidad, con personas borrachas en el volante. Algo está fallando, ¿no?, en la educación vial. Por eso estamos en contacto con Horacio Botabernaus, especialista en accidentología vial, bueno, para hablar un poco de esto justo en este día en el que muchas personas están retornando a sus hogares en la tarde de hoy por ser un fin de semana largo también. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, sí, vengo observando desde la experiencia un incremento que puedo decir que no es solo en la provincia, en el país, sino también Europa está teniendo una siniestralidad en avance. Y lo que vos dices, por lo menos de lo que estoy viendo en los siniestros, hay muchísimo de decisiones, de conductas, de imprudencias, que son las que terminan generando estos resultados, ¿no? Lo único aleatorio en un siniestro vial es el resultado. Muchas veces hay un impacto muy fuerte, daños importantes y no hay muertos, y otras veces daños que no aparecen tan importantes y tenemos muertos. Por eso lo que hay que tener en claro es que todavía las decisiones más importantes que toman los distintos usuarios del tránsito son las causas más eficientes, ¿no? Que no hay infraestructura suficiente que lo resuelva, que no se pueden prever todas las situaciones posibles, y lo que vos decías de avenida de Circunvalación, uno lo puede explicar en función de la cantidad de vehículos, los movimientos que se hace, una vía tan ancha que debería darnos mucha tranquilidad para circular, a veces es entendida como un lugar para poder ir más rápido o para poder hacer maniobras mucho más riesgosas, ¿no? A veces la sensación de seguridad de una vía pública, al revés de lo que piensa la gente, a veces termina siendo una trampa, porque me animo a hacer lo que no haría en una vía con un sentido contrario muy próximo, y entonces por eso vemos esta siniestralidad que tiene una tipología diferente, porque si pensamos en los últimos siniestros viales, tenemos algunos que es un choque por alcance en una vía iluminada de 3 carriles, tenemos una salida de calzada con invasión de la mano contraria, tenemos vuelco dentro de la propia ruta o en la banquina. Es decir, que si tuviéramos un solo o dos tipos solo de siniestro, podríamos empezar a buscar otras causas, pero lamentablemente la mayoría lo vemos en unas decisiones que a veces están influidas por algunas cuestiones externas, como el consumo de alcohol, el cansancio. No olvidemos muchas veces que hay cuestiones que no se pueden probar en el juicio, que tienen que ver con distracciones, con cansancio o con cualquier situación que haga que ese conductor no esté a la altura del desafío que se le presenta, ¿no? Esto es un tema y tal vez, como bien me presentaste y te agradezco, yo soy de los que estoy de alguna manera convencido que si no mejoramos el factor humano, no hay infraestructura ni política de castigo que vaya a reducir tremendamente esta situación. Si bien hace falta una política de infraestructura, de mejora, siempre hay un poco más para hacer en infraestructura, pero hay un límite ya, no podemos poner la pena de muerte para el que cometa una infracción porque creemos que eso va a ser la forma de disuadir las próximas. Hemos aumentado las penas, cada vez ponemos más multas, le ponemos más montos, por lo cual creo que acá tenemos que probar algunas alternativas, tenemos que abrir la cabeza y tenemos que pensar, porque sí lo puedo decir desde la experiencia de tantos siniestros que me ha tocado intervenir, que nunca encontré a nadie que quisiera matar o quisiera matarse. Lo que sí encontré es gente muy débilmente formada o con conductas poco protocolizadas en cuanto a manejar un vehículo, que a veces nos sorprende porque es imposible que podamos prever desde la infraestructura, desde una política de regulación, estas conductas que son tan temerarias a veces que aparecen absolutamente desproporcionadas con el ciudadano común, ¿no? Te escucho tu reflexión muy atentamente y me ponía a pensar, Horacio, ¿no? Han pasado tantos años. Recuerdo que muchos jóvenes en los 80 iban a bailar a Carlos Paz, de Córdoba a Capital a Carlos Paz, y se producían muchos accidentes porque volvían borrachos, manejaban así, no tenían cinturón de seguridad. Bueno, fuimos aprendiendo muchas cosas, lamentablemente, con muchas muertes de chicos jóvenes, ¿no?
pasaron muchos años y se siguen cometiendo estos errores. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué llevamos en nuestra mente, en nuestros sentimientos a la hora de manejar, que vayamos todavía cometiendo esto, ¿no? Es interesante tu pregunta y casi 39 años llevo en esto y desde la experiencia, no solo de la teoría, de la experiencia de hablar con miles de personas que han sufrido accidentes, yo tengo la sensación, por eso también he hecho después de la pandemia un cambio radical. Hoy la seguridad vial no es salvar vidas, es decir, nosotros tenemos que definir qué es la seguridad. La seguridad vial es disminuir riesgos. El salvar vidas es lo aleatorio y claramente se va a lograr con una buena seguridad. Lo primero, el otro día que fue el Día de la Seguridad Vial, dije, todos celebramos el Día de la Seguridad Vial. ¿Y qué nos aportó en concreto? Nada, porque ni siquiera invitábamos a visibilizar el problema con la familia, ¿no? Es decir, papá, todos los días te pones el cinturón, tenemos que hacer lo primero, que es visibilizar el problema. Papá, el otro día estaba en una escuela donde no sabían que teniendo un lugar para dejar los vehículos, los chicos en forma segura lo dejaban al frente del transporte escolar. Es decir, no podemos hacer seguridad vial si no bajamos los riesgos. Y para bajar los riesgos, primero tengo que fijarme qué es lo que tengo yo en mi entorno, ¿no? ¿Qué es lo que hago todos los días? ¿Qué es lo que hace mi familia, mis hijos? Cuando los llevo estoy apurado y lo dejo que se baje por cualquier puerta del auto. Es decir, la seguridad vial necesita de la formación vial porque en el fondo la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de siniestros viales, tiene que ver con conductas. Y a veces una conducta es, si yo pierdo el dominio del vehículo, no hace falta que haya alcohol, exceso de velocidad, uso de celular, porque el perder el dominio es una imprudencia que tiene que ver con una conducta de formación. Si hoy seguimos teniendo la enorme mayoría de jóvenes o adolescentes que acceden a su licencia de conducir con 4 o 5 clases que le dio el papá y la mamá, no podemos pretender que ante una situación imprevista tengamos las condiciones para hacer. Nosotros estamos planteando más castigos, más multas, más sanciones y no estamos planteando ni siquiera la necesidad de que nadie pueda manejar en auto sin un proceso de formación, que no es repetir 10 preguntas, 20 preguntas, sino es tener experiencia práctica. ¿Te acuerdas? Y con esto no quiero prolongar, ¿no? Hubo un accidente llegando a Rosario el año pasado, 41 vehículos involucrados, sí. Y todo el mundo me llamaba para preguntar qué se hace cuando pierdo la visibilidad. Y yo pregunto y le decía a los periodistas, ¿cuántos años hace que manejan? Pero nunca me lo dijeron. Entonces, cuando yo escucho por ahí a algún ingeniero, algún burócrata de que la seguridad vial es problema nuestro, es cierto que es problema nuestro, pero alguien tiene que enseñarnos, formarnos. Es lo mismo que manejar un avión, hay un protocolo. Si nunca me lo enseñan, si a mí muchos periodistas me preguntaban qué hacer si pierdo la visibilidad, ¿qué hago? ¿Me quedo en el auto, paro en la banquina, pongo las balizas? Y resulta que esto no existe en la información. ¿Cómo le vamos a pedir a veces a nuestros jóvenes que actuemos diferentes si nunca hemos invertido en una buena formación vial, que no es simplemente hacerles recordar quién tiene prioridad de paso o estas cosas que son importantes, pero no desde lo legal, sino desde las buenas prácticas? Es decir, yo tengo que enseñar cómo resolver los imprevistos en el tránsito, ¿no? Horacio Bota Bernaus, muchísimas gracias por tu reflexión para Telefe Noticias hoy. Un gusto, gracias y ojalá podamos cambiar, porque lo que venimos haciendo es más de lo mismo y los resultados no van a ser distintos. Muchas gracias. A vos.